pueden perfectamente lavarle el cerebro. El otro no es una persona, sino que es un objeto a poseer, a manipular, explotar y utilizar. Que haya un suicidio colectivo. La adoración a Satanás a través de la música y videos es uno de los ritos oscuros más comunes en nuestro país. Pero, ¿por qué los jóvenes llegan a entregar sus almas para servir al demonio? Hay grupos en que tienen letras que son muy directas en cuanto al satanismo. De repente escuchaba música satánica. Cuando uno está en un estado así, cualquier cosa lo puede influenciar a hacer algo malo. Algo realmente malo. Si bien en Chile no hay cifras oficiales sobre la cantidad de sectas que existen, los estudiosos de la materia indican que habrían sobre 200 grupos en funcionamiento, de las cuales 80 tendrían un origen destructivo o satánico. Se dice que las personas que se han criado solas o que pasan por un momento vulnerable son más acérrimas a ingresar a una secta. ¿Será efectivo esto? Son personas habitualmente que pueden tener, por ejemplo, rasgos infantiles en su personalidad, que puedan, por lo tanto, caer en relaciones de dependencia con figuras narcisistas. También personas que pueden tener ciertas tendencias paranoides en el sentido de que sintonizan con una determinada estructura ideológica, llegan a sentir una sensación como de omnipotencia, en el sentido que se sienten especiales. Hace algunos días, conmoción mundial provocó el descubrimiento de una secta en Kazán, localidad rusa ubicada a 800 kilómetros de Moscú. Secta que mantuvo por más de una década a 70 personas viviendo bajo tierra, 20 de los cuales eran niños. La comunidad, liderada por el autodenominado profeta Faiz Raham Satarov, tenía poco contacto con el exterior, con la luz solar. Vivía en habitaciones tipo celdas que estaban repartidas en 7 plantas del búnker en el que habitaban. Pero este no es un hecho aislado. En 1997, en una mansión de San Diego, en Estados Unidos, fueron encontrados 39 cadáveres vestidos exactamente iguales, con buzos oscuros y zapatillas negras, sus rostros cubiertos con un manto dorado y a los pies un bolso de viaje. De acuerdo a ellos mismos, abandonaban sus cuerpos para embarcarse en una nave espacial. Pero, ¿qué buscan estas sectas? ¿Por qué llegan a actos tan extremos? ¿Por qué viven en condiciones tan ajenas a la realidad de una sociedad común? En 3 días pueden perfectamente lavarle el cerebro, someterlos absolutamente y transformarlos en militantes fanáticos. Y eso tiene que ver con que llegan a un medio, los candidatos a pertenecer, un medio que los separa del entorno normal. Rompen con la familia, rompen con los amigos, rompen con el colegio. Entonces quedan inermes frente al mensaje unívoco que les entrega el líder y que los lleva finalmente a un estado de fanatismo. En 2007, la comunidad ecológica cristiana de Pirque se hizo conocida por la dramática muerte de la joven bailarina Jocelyn Rivas, quien falleció luego de dar a luz. La mujer no habría recibido la atención médica necesaria, pues su líder no lo permitió. Testigos relatan que el cuerpo de la joven permaneció en el lugar 9 días sin enterrar. En los grupos que no son sectarios, uno conserva los espacios de libertad. Uno se puede plantear críticamente, uno se puede retirar cuando quiera. En el grupo hermético sectario, como los que estamos describiendo, tú te fanatizas, no puedes ejercer opinión crítica respecto de lo que pasa adentro y ese fanatismo te obliga a obedecer. Paola Olcese, ex modelo argentina y líder de la comunidad ecológica cristiana de Pirque, fue la principal acusada de la muerte de Jocelyn por la obsesión de que todo fuera absolutamente natural, sin intervención del mundo que había afuera de la comunidad. Para Rodrigo Meléndez, ex practicante de la secta de Pirque, y para Roberto Stark, hijo de la expareja de la trasandina dentro de la comunidad, la mujer tenía claramente un trastorno psicológico, pues decía ser el puente espiritual entre ellos y Dios. Porque ella instauró las normas, las reglas de vida. Ella comenzó con esta idea de no ir al médico. Esto fue bien gradual. Después se transformó en una imposición. Y no es como que tú vas al médico con fe en que te vas a sanar, sino que la fe es por sí sola. La Paola cambiaba como su estampa, se podría decir, y su voz
dando mensajes así del tipo apocalíptico y ocupando así un castellano antiguo. El creer que Dios habla a través tuyo y a través de eso manejar a otras personas, manejar sus voluntades, para mí es un signo claro de una persona que no está bien de la cabeza. El otro no es una persona, sino que es un objeto a poseer, a manipular, explotar y utilizar al servicio justamente de esas fantasías paranoides que hay dentro de ese sujeto narcisista. Si bien los jóvenes que se alejaron de la comunidad fueron tratados de traidores y amenazados, algunos aún mantienen a sus familiares viviendo en el lugar y esa es su mayor preocupación. Hago un llamado así a las familiares de las personas que estén allá y todo, que se preocupen. A mí me ha provocado una distancia muy grande con mi hermano que tiene 19 años, con mis tíos que viven en la comunidad y con mis primos, que son personas que yo quiero mucho. ¿Ustedes no se hablan? No hablamos desde que yo me vine. Es que la ayuda médica ahí no es una opción en la comunidad. La comunidad va a volver a su dinámica anterior y va a poner en riesgo, van a volver a estar en riesgo todos los niños. Yo estoy absolutamente convencido que las personas que están allá todavía creen en lo mismo y mantienen su fe en la Paola como una interlocutora de Dios. En lo que yo pueda colaborar como para que la comunidad nos siga y las personas puedan liberarse así de esta subyugación, yo encuentro que yo voy a cooperar. ¿Qué es lo que nos espera? Que haya un suicidio colectivo. Muchas dudas genera el comportamiento extremo que suelen tener estas controvertidas comunidades. Pero, ¿cómo alguien puede convertirse en líder? ¿Por qué los miembros de estos grupos no pueden cuestionarlos? ¿Son verdaderamente peligrosas y autodestructivas las sectas? ¿Por qué alguien acepta dejar su vida y vivir de manera tan distinta? Estas y otras interrogantes las aclaramos hoy. Bienvenidos. Tremendo tema, Joseph, bienvenido. Y la primera pregunta tiene que ver con las sectas. ¿Qué características tiene esta secta que algunas ya las hemos descubierto, ¿no es cierto?, en nuestro propio país? Bueno, en primer lugar, una secta es una división de una verdad establecida, es una separación, es un cambio radical para hacer otra cosa totalmente distinta, ya sea dirigida por un grupo o por un líder más o menos carismático. Las características de las sectas son muy variadas, pero siempre hay que destacar dos o tres que son las básicas y las fundamentales. En primer lugar, el control de la persona. En segundo lugar, el control de la información que recibe y en tercer lugar, el control de todo su entorno, separándola de su grupo familiar, de su trabajo, etcétera, procurando que no lean nada que no sea de... Y a propósito de eso, el perfil de las personas que podrían entrar a una secta, porque finalmente es dejar todo, dejar el círculo de amigos, dejar familia, cambiar de vida. ¿Por qué una persona estaría dispuesto a cambiar de vida? ¿Qué ofrecen las sectas? Las sectas te ofrecen el paraíso, las sectas te ofrecen la felicidad, las sectas te ofrecen, te dicen que nosotros te vamos a dar todo lo que tú no tienes en tu casa, te damos seguridad. Son personas, las víctimas propicias son personas que no tienen personalidad propia bien formada todavía, personas que han sufrido una gran decepción sentimental, amorosa, laboral, etcétera, o personas que simplemente están decepcionadas y frustradas. ¿Vulnerables? Vulnerables, personas vulnerables. Son fácilmente manipulables probablemente, pero ¿qué tiene el líder de la secta? ¿Qué características tienen los líderes de las sectas para lograr entrar en la cabeza de las personas y finalmente terminar manejándolas? Bueno, los líderes de la secta, aparte de su mesianismo, aparte de su visionarismo, aparte de ser tan expresivos a la hora de convencer, lo que tienen realmente es una gran capacidad de control mental y de manipulación psicológica, manipulación coercitiva de la persona. Es decir, poco a poco la van metiendo en un ambiente, la van metiendo en una situación de comer poco para que la mente no piense demasiado. Sesiones exhaustivas de meditación, de recitamiento de mantras, que llegan hasta quedarse dormidos, etcétera, etcétera. Todo esto son factores que en pocos días consiguen que la persona esté lavada de cerebro totalmente. Esa persona en esta situación piramidal, finalmente lo que dice el líder es ley. No hay situaciones de cuestionamiento o de conversación democrática dentro de esos espacios. No, por supuesto que no, porque no puedes cuestionar lo que dice el líder. El líder es el sustituto
de la verdad establecida. El líder, por lo tanto, se atribuye las funciones, se atribuye incluso la representación de Dios. El líder normalmente es un mesiánico, es una persona capaz de cualquier magnética cosa. También, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una secta y como parte del catolicismo, como parte del cristianismo y otras religiones? ¿Cuál es la diferencia? Porque hay como un mesías también, hay como un hombre que tiene la verdad. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, si nos vamos a esto, hay que entender que la secta, el cristianismo, es una secta del judaísmo. Empecemos por ahí. Pero todas las religiones establecidas y conformadas, especialmente las más antiguas, las que tienen 1000 o 2000 años de existencia, permiten la libertad a sus miembros. Tú puedes entrar, puedes salir, y igual te dirán una cosa, te dirán otra, pero no te obligan. Las sectas, en cambio, obligan, te encierran, te aíslan en una granja, en un piso, en un departamento, en un albergue, en donde sea. Estas son las realmente peligrosas. Las Por eso hablaba desde un inicio, por eso hablaba de los inicios. Cómo se inician las religiones, que también parece que se juntaban, tenían un grupo que vivían juntos y van creciendo como religiones. Sí, sectas. ¿Por qué estas sectas no crecen como religiones? ¿Por qué se quedan ahí en muertes colectivas o en maltrato? ¿Por qué terminan mal, digamos? Bueno, terminan mal porque en el momento en que son descubiertas por la sociedad, a nivel policial, incluso si, como en el caso de David Koresh o en el caso de Jim Jones en Guayana, que casi hizo un suicidio colectivo de 900 personas y pico, en estos casos, cuando se les sorprende, dicen ya, nos tenemos que salvar, nos vendrán a buscar los extraterrestres, nos vendrán a buscar nos pasará cualquier cosa positiva, pero nos tenemos que ir de este mundo porque aquí ya no tenemos nada que hacer. Pero dispuestos a dar la vida incluso por ese mesías o por la ley de la secta, ¿están así? Lo hemos visto en otros casos, pero ¿cómo es posible incluso que se anule tanto la voluntad hasta llegar a entregar la vida? Pero Tonka entiende que son personas que les han lavado el cerebro, que no tienen personalidad propia. Y si ya lo han tomado desde muy jóvenes, ¿no? Sí, y más si todavía si les han tomado desde niños, que son hijos ya, no conocen otra cosa que el ambiente de la secta. Entonces, cuando les imponen una personalidad manipulada, cuando ya les están machacando continuamente unas ideas y unos conceptos, esas personas no son ellas mismas, son lo que los líderes sectarios quieren. Julio, ¿algunas de estas sectas sí se transforman finalmente en religiones o no? Sí, por supuesto. Nada más es el caso de los mormones, por ejemplo. Los mormones empezaron siendo un grupo muy reducido. Vivían en una ciudad. Y vivían en poligamia, el líder tenía 80 mujeres, eran racistas totalmente porque decían que una parte de la humanidad, de los negros, eran una mezcla de ángeles con animales, no sé, un tinglado terrible, y ahora se han adaptado a los nuevos tiempos y lo que han hecho ha sido, no somos polígamos, no somos racistas, se van modificando y se van adaptando. Pero tienen hasta un candidato presidencial ahora. Como un negrito y un blanco juntos de repente golpeando las Pero los líderes, Joseph, ¿creen en su propio mensaje? ¿Están convencidos de su propio mensaje o es simplemente un instrumento para manipular? No, los líderes, aparte de que son un instrumento para manipular, son entidades, son personalidades psicopáticas, son gente que está enferma, son gente con delirios mesiánicos, delirios de grandeza, suelen ser orgullosos, egoístas, ambiciosos, suelen ser gente que lo hacen todo por el objetivo final que tienen. Es imposible que una secta actual, porque por eso se lo preguntaba con respecto a las anteriores, como parte del catolicismo y otras religiones, se transforma en religión. ¿Usted lo ve posible? ¿Ve que hoy día de estas pequeñas sectas se genera una gran religión en 100, 200 años? ¿Cientología, por ejemplo? No. Imposible, porque son grupos minúsculos y minoritarios. Cuando desaparece el líder, desaparece la secta. No es lo mismo que con una religión establecida. Y hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Las religiones, todas las religiones tienen derecho a hacer propaganda y a promocionar su religión.
pero nosotros los seres humanos y sobre todo los que pensamos un poco también tenemos derecho a criticar y sobre todo a exigir información y a exigir que no nos engañen, que no nos mientan, que no disfracen y que no oculten verdades y que no oculten realidades. Muchas gracias, Joseph. Estamos seguros que lo que tú nos acabas de decir y la nota ayuda a muchos que hoy no saben si están dentro de una secta o no. Muy amable. Gracias, Joseph.